Hoy, los astrónomos profesionales en territorios como el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Cambridge en Inglaterra libran un debate acerca de la teoría del Big Bang. Pero la conversación se inició hace mucho tiempo, antes de que nadie siquiera hubiese oído acerca del Big Bang, antes de que alguien siquiera supiera lo que eran los cielos. Mucho antes de que la ciencia existiera o siquiera fuera una contemplación en las mentes de alguien, la gente ya se estaba haciendo preguntas acerca de nuestro origen. Cuando los hombres de la antigüedad miraban el cielo, veían que era dominado por el sol que proporcionaba calor y vida. En la noche, observaban la luna y las estrellas. Este era el universo, duro, hostil y caótico, con un sol vagando sin rumbo que cambiaba a través del cielo a medida que las estaciones iban de cálidas a frías. Los pueblos primitivos necesitaban entender su mundo para sobrevivir en él. La gente no tenía absolutamente ningún control sobre la naturaleza. El balance de lo esperado y lo inesperado hacía que la gente convirtiera a la naturaleza en dioses para establecer algún tipo de relación con ella. Sin telescopios u observatorios modernos, los pueblos primitivos se apoyaban en las estructuras simples para que los ayudaran a entender los cielos. En lugares como Stonehenge en Inglaterra o Chichén Itzá en México, intentaban conectarse con el cielo, el que creían que era la morada de los dioses. Eran simples instrumentos de observación y herramientas de análisis que ayudaban a darle sentido al universo danzante. Estamos en la parte oriental de Alemania, a unos 100 kilómetros de Berlín, en una pequeña aldea llamada Goseck. Uno de los más antiguos instrumentos concernientes al Sol, la Luna y las estrellas fue hallado aquí. Este es el Observatorio Solar de Goseck. Fue construido hace 7.000 años por agricultores para determinar la época del año. Construido 2000 años antes que Stonehenge y reconstruido aquí, este es el calendario más antiguo que se conoce en Europa. Durante los solsticios de invierno y verano, los días más cortos y más largos del año, el sol poniente se alinea con las puertas en las empalizadas. El conocer estas fechas ayudaba a la gente a comprender al sol otorgador de vida. El cielo nocturno es un reloj gigante que nos mira directamente a la cara y que le permitió a los antiguos calcular cuándo plantar y cuándo cosechar. En otras palabras, toda su vida dependía de su entendimiento de los movimientos del sol y de los cielos. Esta idea de la astronomía, la predicción del comportamiento del mundo natural basada en el movimiento del cielo, se mezcló con el dogma de la astrología o la idea de que el movimiento de los cielos predeterminaba nuestro destino. Que un meteoro determinaba una victoria militar, una nueva estrella, el nacimiento de un rey. En esa época la astronomía predecía el movimiento de las estrellas y la astrología predecía cómo esas estrellas nos afectaban a nosotros. Y en la mente antigua era realmente difícil separar esas dos nociones. Si entendías la mecánica celeste, entonces podías entender cuál iba a ser tu destino. Los astrólogos dividieron el cielo en regiones a principios del siglo VI a.C. Vieron formas en las estrellas y les dieron nombres de acuerdo con estas formas: Aries, Tauro y Géminis, entre otros. Pero mientras los astrólogos observaban el cielo estrellado para adivinar el destino, también observaban y aprendían cómo se movía el cielo. Los primeros pasos para la observación científica surgieron por motivos supersticiosos.
Veo la ciencia como un viaje en el que nuestra especie ha estado por apenas 2500 años intentando ponerse en sintonía de la manera más profunda posible con el universo, con las leyes del universo, la estructura del universo, qué produce las cosas, cómo evolucionan y cuáles son las fuerzas que gobiernan los cambios. Pero a veces, simples observaciones se pueden llevar a conclusiones fundamentalmente erróneas. Cuando observamos el universo, la primera sensación que tenemos es que somos el centro del mismo, que el universo gira alrededor de nosotros, las estrellas surcan el cielo nocturno y el sol se mueve durante el día, porque la idea por mucho tiempo fue que la Tierra estaba estática y que el cielo giraba en torno a nosotros. Pero esa percepción es completamente errónea. La Tierra no es el núcleo, no es el centro de nada. Toda la historia de la cosmología es el implacable retiro de la Tierra del centro del escenario. Sin embargo, el conocimiento se mueve hacia adelante. Mediante el uso de las matemáticas, los antiguos griegos proporcionaron información más detallada acerca de nuestros vecinos celestes dominantes, el Sol y la Luna. Incluso entonces, hace 2000 años, ellos sabían que la Tierra era curva. Y observando las sombras, calcularon el tamaño de la Tierra con una certeza de 10%. En realidad, calcularon la distancia de la Tierra a la Luna y de la Tierra al Sol. En otras palabras, los antiguos no eran nada tontos, ¿no, señor? Los antiguos griegos también reconocieron dos tipos de estrellas. La mayoría eran fijas y pequeñas y se movían juntas. Algunas eran más grandes y se movían al azar. O al menos eso parecía. Estos eran los planetas y predecir su movimiento se convirtió en un objetivo de siglos. Solo con el ojo desnudo para explorar el cielo, los griegos pudieron observar solo 5 planetas a los que nombraron en honor de sus dioses. Hoy estamos más familiarizados con las denominaciones romanas: Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter. La astronomía antigua asumió un concepto del universo propuesto por el filósofo griego del siglo IV a.C., Aristóteles, quien imaginó a la Tierra en el centro del universo, con un sol, luna, estrellas y planetas girando elegantemente alrededor de ella en perfectas esferas cristalinas. El universo de Aristóteles era finito, era una gran esfera, en realidad era como una cebolla. El astrónomo del siglo I, Ptolomeo, aportó una mejora respecto a Aristóteles. Al trazar con certeza la trayectoria de los planetas, los que, después de todo, no se mueven al azar. Usando complejos movimientos circulares llamados epiciclos, Ptolomeo pudo predecir sus caminos prescritos y velocidades cambiantes. En otras palabras, el sistema de Ptolomeo predecía de manera confiable el futuro comportamiento de los planetas. Otro paso en el camino del hombre para entender y controlar el universo. El sistema ptolomeico era extremadamente complejo. Tenía todos estos planetas en nudos, pero simplemente era algo erróneo. La idea de que puedas predecir algo no significa que comprendas los principios fundamentales detrás de eso. El sistema de Ptolomeo no revelaba con certeza el universo, pero es que tampoco trataba de hacerlo. Él esencialmente demostró que las posiciones de los planetas podían ser calculadas para cualquier momento pasado o futuro. Era una hazaña del entendimiento de las matemáticas. De manera interesante, la astronomía pareció quedarse detenida por siglos después de eso. De hecho, tras la caída de Roma en el 476 de nuestra era, la astronomía en realidad perdió terreno. Europa se fragmentó en potencias más pequeñas y gran parte de la sabiduría griega se perdió. 1000 años más tarde, una nueva teoría confrontaría las creencias aceptadas sobre el funcionamiento de los cielos.
y llevaría a la humanidad un paso más cerca de la teoría del Big Bang. Durante el siglo XV de nuestra era, una idea llamada heliocentrismo proclamaba que era el Sol y no la Tierra el que era el centro del universo. Esto horrorizó a la Iglesia cristiana, quien creyó que eso contradecía la palabra de Dios. Si Dios había creado la tierra y el hombre a su imagen y semejanza, la tierra y sus devotos moradores debían ser el centro de todo. Irónicamente, el defensor de la teoría de un universo cuyo centro fuera el Sol era un devoto diácono de Freiburg, Polonia, llamado Nicolás Copérnico. Él era el administrador de una catedral que trabajaba para ayudar a recolectar las rentas. Ayudaba a los enfermos, pero en medio de todo eso trabajaba la astronomía. Copérnico se sentía intrigado por la compleja mecánica celeste de Ptolomeo, pero encontró una elegante solución cuando movió la Tierra del centro del sistema solar. Y la reemplazó con el Sol como corazón de todo. Cuando Copérnico puso a los planetas a girar alrededor del Sol, descubrió que el planeta Mercurio, cuyo movimiento de traslación dura 3 meses, inmediatamente fue situado más cerca del Sol. Y Saturno, el planeta más lento, cuya traslación dura alrededor de 30 años, inmediatamente cayó en el extremo externo. Copérnico escribió que de ninguna otra manera podíamos encontrar una conexión tan armoniosa y tan segura entre el tamaño de la órbita y su período. Eso pareció casi como magia. Copérnico también insistía que la Tierra rotaba, que giraba completamente sobre su eje cada 24 horas y que los cielos no se movían, sino que nosotros lo hacíamos. Las estrellas que surcaban el cielo cada noche no eran más que una ilusión óptica creada por la rotación de la Tierra. Posiblemente temiendo represalias de la Iglesia, Copérnico se abstuvo de publicar su teoría hasta que estuvo en su lecho de muerte en 1543. Pero su libro, De las revoluciones de las esferas celestes, abrió el camino para Johannes Kepler, nacido en 1571, el defensor de la ciencia observativa. Kepler fue el verdadero héroe porque él fue quien verdaderamente le proclamó al mundo que el Sol tenía que ser el centro. Kepler tuvo a su disposición un tesoro de datos astronómicos recolectados durante años de observación de los cielos. Cuando analizó sus observaciones e hizo los cálculos, él se dio cuenta de que el Sol no solo era el centro del sistema solar, sino que los círculos perfectos también eran un producto de la imaginación. Esto no era tan bueno filosóficamente, pero encajaba con la data. Kepler mejoró el sistema de Copérnico al formular la hipótesis de que los planetas giraban no en círculos perfectos, sino en elipses alrededor del Sol. Los datos de Kepler también apuntaban a un extraño fenómeno contra el que él luchó, pero que no logró entender. A medida que los planetas se acercaban al Sol, giraban a mayor velocidad. Mientras más se alejaban, disminuían la velocidad. Juntos, el universo centrado en el Sol y la velocidad variable de los planetas explicaba claramente lo que vemos aquí en la Tierra. Repentinamente y por primera vez, la imagen centrada en el Sol nos arroja mejores predicciones que la imagen centrada en la Tierra. Y de este modo no solo estamos ante algo impulsado por los datos, sino que es algo que cumple con lo que se supone que debe hacer la ciencia, que es hacer predicciones acertadas. Pero mientras un acertijo cósmico parecía resolverse, otro permanecía presente.
Kepler vio que el Sol influenciaba la velocidad de los planetas a medida que viajaban a través del espacio. Pero, ¿cómo? Antes de que alguien desentrañara este misterio, el dogma y la ciencia chocaron en un conflicto que se mantiene hasta este día.